más, pero vamos a comenzar para no retrasar la clase. Hoy día vamos a hablar sobre la transición a la vida extrauterina, ¿ya? Y vamos a ver algunos aspectos de la atención inmediata del recién nacido. Bueno, en primer lugar vamos a pedir disculpas porque no sé cómo fue que se programó el 8, siendo feriado, pero felizmente creo que la mayoría puede estar presente, y si no, de todas maneras le vamos a mandar el PowerPoint para que alguna que no pueda asistir, pues lo tenga a la mano. Bien, entonces comenzamos. Voy a ponerme en el PowerPoint para un ratito acá, para comenzar. A ver. Ya, entonces empezamos con ver qué contenido va a tener esta charla. En primer lugar vamos a hablar sobre la neuroquímica del parto, cómo influye en esta transición a la vida extrauterina, los cambios fisiológicos en la adaptación del recién nacido, las características de un neonato vigoroso, normal, ¿no? Que no requiere reanimación, ni por supuesto intervenciones que sean innecesarias y que pueden perjudicarlo, ¿no? Al nacer. Y también los procedimientos que se realizan actualmente para la atención inmediata del recién nacido. Entonces empezamos con la neuroquímica del parto y cómo influye. Bueno, ese es el esquema de un cerebro. ¿Me escuchan bien, no? No voy a ser que no esté hablando por los... Sí se escucha, doctora, no hay problema. Ah, ya, gracias. Entonces, este es el esquema, como ven, del cerebro, y está dividido sencillamente, ¿no? En forma simple, digamos, en tres partes, ¿no? La corteza cerebral, llamada aquí neocórtex, el cerebro límbico y el cerebro reptil. Entonces, esta neocórtex es la parte de la corteza cerebral que se supone que los seres humanos tenemos más desarrollada y por lo tanto somos como seres superiores en el reino animal, aunque a veces lo dudamos, ¿no? Por la forma como nos comportamos, pero es el cerebro racional, ¿no? Pensante. Es el que nos permite, pues, hacer cálculos, nos permite hacer planes para el futuro, innovaciones, en fin. El cerebro límbico es el cerebro emocional o sensible. Y el cerebro reptil es el que compartimos con la mayoría de los animales, que es el que nos permite sobrevivir, ¿no? Ahí están las funciones vitales, la respiración, la frecuencia cardíaca, están comandadas por esa parte del cerebro que le llaman también instintivo o dinosaurio, ¿no? Entonces tenemos que el cerebro, en realidad, en los seres humanos, durante la vida sexual y reproductiva, el principal órgano en funcionamiento es el cerebro, ¿no? Como en todas las actividades, pero en este caso es principalmente el cerebro límbico, el que actúa durante las actividades que están dirigidas, digamos, a la reproducción, ¿no? de la especie. Y más bien es el cerebro racional o pensante el que puede inhibir estas funciones del cerebro límbico o emocional. Entonces, por ejemplo, el doctor Michel Odan, que lo hemos puesto acá como de referencia, nos explica que estas acciones, ¿no? de los mamíferos más primitivos que se producen en el cerebro emocional o sensible son las que deben comandar estas actividades como el embarazo, el parto, la lactancia, en forma emocional, es lo que se realiza en esta parte de la vida, y deben estar activas, ¿no? Durante las relaciones sexuales, como decíamos, el nacimiento y la lactancia. Entonces, más bien el cerebro racional puede inhibir, como decíamos, al cerebro emocional. Entonces, en el parto y en el nacimiento y en la lactancia, ese cerebro racional debería estar apagado. Y entonces deberíamos dejar que el cerebro límbico y el cerebro
reptil, que son los, digamos, aparentemente inferiores, deberían estar en funcionamiento en todo esto. Vamos a explicar un poquito más al respecto, ¿ya? Porque durante el trabajo de parto se van a producir, como ustedes ya saben seguramente, un cóctel de hormonas, ¿no es cierto? Este cóctel de hormonas está constituido principalmente por ciertas hormonas como la oxitocina, ¿no es cierto? La oxitocina, ya saben ustedes que se encarga de la contracción uterina, pero también se encarga de la conducta maternal. Esto es bien importante, ¿no? Se ha descubierto que la oxitocina hace que sobre todo se ha visto esto en animales, ¿no? En las primeras observaciones han sido pues experimentales, pero en animales, ¿no? En mamíferos, en que, por ejemplo, creo que se descubrió en ovejas. En las ovejas que no tenían hijos, que todavía estaban vírgenes, digamos, rechazaban a los corderitos. En cambio, las mamás los aceptaban, ¿no? Pero los corderitos, pues, como juguetones que eran, se dirigían también a las ovejas que no eran sus mamás y ellas los rechazaban. Sin embargo, cuando les inyectaban oxitocina en el cerebro a las ovejas estas que los rechazaban, más bien se acercaban a los corderitos, ¿ya? O los aceptaban, e incluso hasta modificaban su forma de expresarse, ¿no? Con el balar, la forma de balar la hacían diferente, así como cuando nosotros nos dirigimos a los bebés, a los niños, ponemos a veces una voz un poquito más chillona, ¿no? Como imitando a los niñitos. Entonces las ovejas hacían eso, y todo era porque les habían inyectado oxitocina en el sistema nervioso. Entonces la oxitocina es la que produce esa conducta maternal. Entonces, cuanto más oxitocina hay en el parto, en los primeros momentos después del nacimiento, mejor va a ser para la madre, porque va a tener una mayor facilidad de crianza. No quiere decir que no quiera a su bebé, ¿no? Porque ese vínculo empieza ya a generarse desde que ella quiere tener a su bebé, desde que piensa ya en tenerlo, después con el embarazo, después cuando le hacen escuchar los latidos, ver la ecografía, todo eso se va afianzando el vínculo de la madre hacia el bebé, ¿ya? Y lo quieren, pues, al bebé, ¿no? Salvo excepciones, por supuesto que hay bebés que son no deseados o rechazados, pero la mayoría sucede ahí. Pero ya con la oxitocina se facilita esa crianza, ¿no? Entonces, otra función de la oxitocina es la bajada de la leche. Entonces, se encarga del reflejo de eyección de la leche. Entonces, vemos ahí cómo la oxitocina, siendo una sola hormona, se encarga de toda una parte de la vida reproductiva que habíamos dicho, ¿no? Tanto del parto como de la conducta maternal y de la lactancia. Aparte de eso están las endorfinas, que se producen justamente para calmar el dolor, ¿no? Las contracciones son dolorosas y entonces esto hace que se produzcan endorfinas que calmen el dolor y produzcan cierta recompensa y placer. También se encargan de estimular la secreción de prolactina, y la prolactina es la hormona que se encarga de la producción de la leche y también de estimular la última fase de la maduración pulmonar, ¿no? Como para que, como diciendo, pues el niño tiene que coordinar bien la respiración ahora con la forma de alimentarse, que es la succión del pecho de la mamá. Entonces se encarga de esta parte, ¿ya? Las catecolaminas, o sea, la adrenalina, la noradrenalina, se producen en el expulsivo, como hemos puesto ahí. O sea, en la parte final, ya cuando el niño va a nacer, y se encargan de la eyección justamente fetal y del estado de alerta en que están el recién nacido y su madre después del parto, porque a pesar de que a veces el trabajo de parto no es prolongado, doloroso, en fin, hace como que se agote la mamá. Sin embargo, vemos que las puérperas inmediatas están completamente alertas e interactúan con el bebé. Y lo mismo el bebé va a estar despierto más o menos una hora, ¿no? Más o menos, no en todos va a ser igual. Entonces, sobre todo la noradrenalina se encarga de este estado de alerta y de una cierta memoria emocional, ¿no? Si bien no nos acordamos, digamos, intelectualmente, ¿no? De cómo hemos nacido, algo se fija emocionalmente de la forma como nacemos en nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, esas serían las hormonas que se producen, pero estas hormonas, este balance de las hormonas del parto, sobre todo en las primeras etapas del parto,
y después del nacimiento, en las primeras etapas, es muy vulnerable y se va a alterar fácilmente con lo que siente la gestante. Entonces vamos a explicarlo como lo explica el doctor Michel Audin, que es un ginecólogo, ¿no? Ya nonagenario, pero que entiende muy bien todo esto y lo ha investigado. Nos da el ejemplo de otros mamíferos, ¿no? Como por ejemplo esta cierva. Entonces dice, los otros mamíferos tienen estrategias para tener un buen parto. Entonces, ¿qué hacen? Para que este cóctel hormonal mantenga ese equilibrio que decimos que se pierde fácilmente, esta cierva, por ejemplo, se ha alejado de la manada y se va al bosque, ¿no? En el bosque, en la penumbra, entonces espera que se produzca su parto. Ahí está embarazada, está con las contracciones, está esperando, ¿ya? Pero ya cuando el bebé nace, ya lo acicala, ¿no? En este caso los mamíferos pues suelen comerse la placenta, ¿no? Y lo limpia al bebé, en este caso es un cervatillo, y el cervatillo se dirige al pecho de la mamá y lacta, ¿no? Los cervatillos nacen, como vemos ahí, y pueden caminar cuando nacen, nosotros no. Y por eso necesitamos ayuda para que nos conduzcan al pecho de la mamá. Entonces se cierra este círculo, que es el círculo reproductivo, ¿no? El embarazo, el parto, el apego. El apego es esa necesidad básica que la cría tiene de permanecer junto a su madre. En este caso, el cervatillo, sin que nadie le diga, sin haberlo aprendido, sin que nadie lo obliga, directamente se acerca a su madre a lactar, ¿no? Y se cierra el círculo con la lactancia, es el círculo reproductivo que se cierra. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esta cierva está ahí tranquila, esperando su parto, y de repente escucha el rugir de un depredador? O sea, de un animal que se alimente de su especie, ¿no? Cuando tiene hambre caza ciervos, como el tigre, por ejemplo. Entonces se escucha el rugir del predador, y ¿qué es lo que pasa con ese sistema hormonal? Como decíamos, pierde su equilibrio. ¿Pero por qué? Es para la defensa de ambos, ¿no? De la cría y de la mamá. ¿Por qué? Porque ya se inhibe la oxitocina, disminuye la producción de oxitocina, entonces se frena el parto y aumentan las catecolaminas, porque las catecolaminas son hormonas que aumentan también durante el estrés. Las catecolaminas, los corticoides, esas hormonas aumentan en un momento que todavía normalmente no aumentan. Hemos dicho que normalmente se producen estas hormonas sobre todo en el expulsivo. Aquí está recién en el periodo de dilatación, y sin embargo, como se ha asustado, se producen pues las catecolaminas y se inhibe la oxitocina. Se detiene el parto y ella se puede parar, ¿no? Estas hormonas también le sirven para tener más fuerza, ¿no? Y muscular, se para y huye, ¿no? Huye del depredador. ¿Qué hubiera pasado si no funcionamos así? O sea, si no funcionan los mamíferos con este sistema hormonal, en el cual, como hemos visto, la oxitocina es muy lábil a las emociones. Si no fuera esto así, ella no podría huir, porque la oxitocina seguiría trabajando, se produciría el parto y el depredador terminaría engulléndose a la cría y a ella misma también, ¿no? Entonces es un mecanismo, digamos, de defensa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Justamente eso sigue funcionando también en los seres humanos, ¿ya? No solamente funciona en otras especies, sino también en los seres humanos. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que disminuyan las hormonas como la oxitocina y la endorfina? El frío mismo. O sea, si tenemos una sala de partos en la que hace frío, hemos tenido la delicadeza, ¿no? de poner una temperatura adecuada, y todavía la gestante está vestida con un mandilito que a veces ni se lo cierran atrás, entonces que sienta frío, desconfianza, porque a veces son atendidas por personas que ellas no han visto durante el embarazo. Entonces recién los conocen, o son personas un poco frías, de un trato un poco distante, entonces siente desconfianza. Hay falta de privacidad porque, por ejemplo, vemos acá, hay mucho cuidado con la asepsia, ¿no? Todos están con su mascarilla, sus guantes, la ropa especial. Sin embargo, hay mucha gente para un evento que debería ser íntimo, ¿no?
Entonces hay falta de privacidad, hay ruido porque todos se ponen a veces a hablar, a veces de otras cosas que no son ni siquiera su parto, su embarazo, o al revés también pueden hablar de las circunstancias en que está el bebé, el feto, el trabajo de parto y la preocupan porque ya lo hablan en términos técnicos y no lo entiende o lo entiende mal y se asusta, ¿no? Siente miedo. La luz es intensa porque generalmente en los hospitales tenemos las luces encendidas tanto de las salas de parto, los centros obstétricos, las salas de operaciones, las unidades de cuidado intensivo neonatal. 24 horas están encendidas las luces. Entonces, eso disminuye la oxitocina. Ya la gestante siente tensión, ¿no? Estrés, tensión emocional, y entonces disminuyen la oxitocina y disminuyen las endorfinas en esas circunstancias, y más bien aumentan las catecolaminas en un momento que no deberían aumentar antes del expulsivo, ¿no es cierto?, durante el trabajo de parto. Y eso puede hacer surgir complicaciones. De repente ya el parto se detiene, ya no desciende el bebé, en fin, encuentran algún motivo para la cesárea o alguna otra intervención, ¿no?, que puede ya afectar, ¿no? Al contrario, circunstancias como calor, ¿no? Tanto el calor físico, ¿no?, la temperatura ambiente, como el calor emocional. Aquí vemos que la gestante está con el acompañante le está brindando pues apoyo, ¿no? Y también tiene confianza en la persona que lo está atendiendo, en una profesional que la atiende. Hay intimidad porque vemos que no hay mucha gente, está el acompañante y la persona que atiende. Hay silencio o de repente una música que a ella le agrade, se siente segura, hay poca luz y está más o menos relajada. Entonces eso hace más bien que aumente la oxitocina y se produzcan las contracciones, se produce el dolor, empiezan a aumentar las endorfinas que producen alivio del dolor, estimula la prolactina, estimula la bajada de la leche, la oxitocina, estimula el apego, ¿no?, ese vínculo entre el bebé y la mamá. Hemos dicho esa necesidad del bebé de estar, ya desde ahí está aumentando la oxitocina tanto en la mamá como en el bebé. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué dicen ustedes? A ver, una voluntaria o voluntario que nos diga qué prácticas durante el trabajo de parto, según lo que hemos dicho, y el parto, podrían ayudar a una buena transición a la vida extrauterina. Ya, vamos a ver, aquí tengo que pasarle el aula. ¿Qué dicen? A ver, ¿quién quiere? A ver, Dayana, ¿qué dices tú? Según lo que hemos dicho, ¿qué práctica te parece a ti que podría? No sé, ¿te escuchas? No sé si... Sí, doctora. Buenas ya. tardes. Sí, bueno, creo que una de las prácticas podría ser mantener el ambiente cálido, ya que pues Ya. el feto se ha encontrado dentro de la vida intrauterina calientito, ¿no? Entonces al salir se expone al frío del medio ambiente, ¿no? A la temperatura. Entonces creo que uno de los primeros pasos podría ser mantener el ambiente cálido para que no sienta tanto desequilibrio. Claro, ¿no? O sea, no, tenemos que tener ese cuidado de si es invierno, por ejemplo, de repente con algo de calefacción o abrigo, ¿no? De repente ponerle una frazadita encima de la mamá para que esté abrigadita y cuando nazca el bebé también. Gracias, Dayana. A ver, Yesenia también nos quiere decir algo. Sí, profesora, también que esté acompañada, pero no necesariamente de su pareja, puede estar de su mamá o con sus hijos también presentes, quizás. Claro, ¿no? Exacto, o sea, con alguien que ella elija, ¿no? A veces en los hospitales, bueno, a veces no dejan pasar a nadie, a veces dejan pasar a una sola persona, pero podría ser una o más personas en las que ella tenga confianza como para estar acompañada y sentirse mejor, ¿no? Eso la ayuda emocionalmente. Gracias, Yesenia, perfecto. ¿Alguien más quiere intervenir? Si no, a ver, aquí Geraldine. A ver, Geraldine Estrella, ¿qué nos dice? Sí, doctora, buenas tardes. También podría ser que no se le restrinja el consumo de alimentos, ¿no? Porque muchas veces se le restringe para favorecer el parto, por así decirlo, pero la madre se siente cansada, ¿no? Con ánimos bajos y esto también dificulta el trabajo de parto. Exacto, ¿no? También eso, a veces puede ser que ella no tenga
ganas de comer nada, no come. Pero si es que de repente prefiere, ¿no?, algo, aunque sea un bocadito, algo, de repente han pasado horas de trabajo de parto, ya se pasó la hora del desayuno, del almuerzo y no ha comido nada, también puede no tener energías ya, ¿no? Entonces, muy bien, Geraldine, gracias. Vamos a ver qué tenemos acá. Entonces, ¿cómo podemos optimizar el parto para ese pasaje que estamos viendo de la vida intrauterina a la vida extrauterina, que ya desde acá influye, ¿no? Porque ya eso va a hacer que las hormonas se mantengan y pueda haber una buena interacción entre la madre y el bebé después. Entonces tenemos que procurar un ambiente tranquilo y cálido, como ya lo han dicho ustedes, brindar el apoyo emocional, ¿no?, con el acompañante de elección de la mamá, dejar libertad de movimientos también, ¿no? Creo que los obstetras son los especialistas en esto de usar algunos aditamentos, la pelota, hacerlas caminar, en fin, son lo que ella escoja, ¿no? Puede ser que también prefiere estar echada un rato o prefiera caminar, entonces eso a veces ellas lo hacen por adoptar posiciones también analgésicas, en fin, dejarla en libertad de movimientos, como ha dicho creo que Geraldine, ofrecer alimentación ligera y líquidos, ¿no? Reducir la estimulación, porque ya hemos dicho, como dice el doctor Odan, que la corteza cerebral es la que inhibe, también puede inhibir la producción de la oxitocina, ¿no es cierto? Si nosotros estamos haciendo la historia en ese momento, le estamos pidiendo que recuerde una fecha, tiene que acudir a la corteza cerebral y eso hace que se inhiba pues la acción del otro cerebro, ¿no?, el cerebro límbico. Las luces, los ruidos, los equipos, todo eso aumenta la estimulación que va a inhibir al cerebro límbico. Y evitar, por supuesto, procedimientos y medicamentos que sean innecesarios, ¿no? Nadie está en contra de que se haga un procedimiento o se tenga que dar un medicamento si es necesario, pero a veces cometemos excesos, ¿no?, desde el punto de vista ya de médico. Entonces, miren, aquí está el acompañante, como alguien ha dicho también, de elección durante el trabajo de parto. Aquí puede ser la mamá, puede ser incluso a veces en algunas regiones puede ser la partera, ¿no?, que le ha atendido en partos anteriores. En esta ocasión ha ido al centro de salud, pero quiere que esté su partera presente y se puede hacer pasar pues a la partera, ¿no? Entonces, ya creo que cada vez menos, porque ya la mayor parte acude al centro de salud, pero si fuera el caso, habría que dejarla pasar, ¿no? Porque eso es lo que ella siente, ¿no? Puede ser el esposo, puede no ser el esposo, ser la mamá, en fin, la amiga, la mejor amiga, ¿no? Entonces ya está probado con evidencia de que esto disminuye las complicaciones del parto, ¿no? Apoyar a las mujeres para que tengan un acompañante de su elección es una intervención efectiva y de bajo costo todavía, ni siquiera es algo tecnológicamente difícil de conseguir y va a mejorar la atención. Y no solamente la atención, como decíamos, desde el punto de vista de lo que se llama la humanización del parto, ¿no? O sea, que vamos a tener un buen trato con la paciente, sino que está probado que disminuye las complicaciones, ya disminuye las cesáreas. Bueno, ahora se atiende menos los vacuum, los forces, en esa época en que se hizo el trabajo, disminuye todo eso, mejora los puntajes de Apgar de los niños, mejora la relación madre y recién nacido, entonces ya está eso aprobado. De tal manera que el acompañante no solamente es darle un buen trato, sino mejorar las condiciones del parto. Entonces, favorecer un clima de confianza, de seguridad e intimidad, respetando pues la privacidad, la dignidad y la confidencialidad. He copiado las palabras exactas que tiene ese artículo que les he mandado ayer, que no sé si han tenido tiempo de leer, pero ahí nos dicen esto, ¿no?, que es lo exactamente que debemos hacer en la atención. Debemos también establecer una buena relación con la gestante y con la familia. Ya nos presentamos, ¿no?, con nuestro nombre, nosotros vamos a atender al bebé o vamos a atenderla a ella, ¿no?, a la mamá. Entonces, miren, aquí se está presentando la persona que va a estar atendiendo. Lavarnos las manos es importantísimo, ¿no?, para evitar pues las infecciones, ¿no? La forma más frecuente de transmitir las infecciones intrahospitalarias es a través de las manos. Entonces tenemos que prepararnos, ¿no? Esa parte ya es de lo que hemos dicho, es la preparación. Entonces también, por si acaso, tenemos que identificar un ayudante, no por si acaso, sino de todas maneras tenemos que tener un ayudante, pero en el caso, por ejemplo, de que el bebé nazca mal, vamos a necesitar sí,
sí o sí un ayudante, porque solas no vamos a poder hacer cosas. Por ejemplo, nosotros podemos iniciar una reanimación, pero el ayudante puede ir a buscar a alguien para que después continúe con la reanimación en la segunda parte, que puede necesitarse más de una persona, ¿no? Entonces, revisar el plan de emergencia, porque en realidad a veces todo está yendo bien, a veces hay signos de factores de riesgo, ¿no? Que pueden ya hacernos pensar que el recién nacido va a nacer y no va a poder respirar, ¿no? Va a nacer deprimido. En ese caso, por ejemplo, si hubiera algo, ¿no? Una alteración de los latidos fetales, bradicardia, en fin, presión alta, de hipertensión materna, en fin, líquido verde, de repente, podrían ya ser signos de alarma que nos hacen sospechar que el niño podría tener dificultades al nacer y requerir reanimación. Pero a veces no hay ningún signo, vemos la historia, el embarazo ha sido normal, vemos que el parto está transcurriendo muy bien, el líquido está claro, y sin embargo nace el niño deprimido. O sea que siempre tenemos que tener un ayudante, siempre tenemos que tener un plan de emergencia. El plan de emergencia va a variar pues también según las circunstancias, ¿no? Si tenemos que atender, por ejemplo, a un centro de salud de primer nivel, que ni siquiera tiene sala de partos, por supuesto, pero de repente llega una gestante y tenemos que atender el parto en forma inminente, entonces nuestro plan va a ser atender el parto, pero transferir al binomio, ¿no? Posteriormente nos alistamos para eso. Si el parto es en el Instituto Materno Perinatal, simplemente será llamar al equipo de neonatología para que se encargue del bebé y nosotros nos encargamos de la mamá y así, ¿no? Preparar el ambiente para el parto, ¿no? Ya ustedes han dicho, la sala de partos tiene que estar cálida, ¿no? Con temperatura de preferencia más de 23, 24 grados. Varía un poco en la literatura, pero algunos dicen hasta las 26, 28 grados. ¿Ya? Y también para la ventilación asistida, ¿no? Hemos puesto ventilación, pero en este caso es para darle ventilación al bebé, que también es parte de este curso que le vamos a dar reanimación básica, ¿no? Entonces, preparar todo como si fuéramos a necesitarlo, aunque de repente no hay ningún antecedente, pero ya tenemos todo listo, eso es bien importante, ya, porque a última hora que nazca el bebé mal y que recién nos pongamos a buscarlo, el equipo de reanimación, ¿no? De bolsa y máscara, para reanimar al bebé y que no esté en su sitio, que la bolsa está rota, en fin, son retrasos que van a agravar al bebé, ¿no? Y lavarse las manos, que ya hemos dicho, ¿no? Previamente a la atención del bebé. Ahora vamos a pasar a ver qué cambios se producen al nacer, ¿ya? Para ver que nuestras actitudes, nuestras acciones también durante la atención inmediata tienen que ser dirigidos a no interferir con estos cambios, más bien a ayudar a que se produzcan en forma natural, ¿no es cierto? Entonces ya hemos dicho la temperatura. Ya dijeron ustedes mismas también que el feto está calentito, ¿no? A una temperatura de 37 grados, que es la temperatura de la mamá. Por lo tanto, no necesita ir mayor cosa. Pero cuando nace, va a nacer a una temperatura, como les decía, que está entre 24, debería, ¿no? Estar entre 24 y 28. Lamentablemente a veces no tienen esa precaución y en invierno puede estar a 15, puede estar últimamente hemos tenido en Lima temperaturas de 10 grados. Entonces eso, imagínense cómo es la gradiente de la temperatura, ¿no? En ese caso, ya de 37 a 24 ya tenemos una gradiente de temperatura, o sea, una diferencia importante de temperatura, pero que de alguna manera le sirve al bebé para estimular su respiración, ¿ya? La estimulación táctil también va a estimular la respiración y el cambio de gases, ¿no? Todo eso sirve como estímulo para la primera respiración. Ahí vemos que ya el niño está empezando a llorar, pero lo vemos con las manitos azuladas, ¿no? No sé si se han dado cuenta, la boquita también. Eso es porque ya vamos a ver el cambio cardiovascular. Todavía tiene que pasar unos segundos, respirando para que se ponga rosadito. Entonces, hay formas de perder calor y la forma más importante en la sala de partos es la evaporación. Ahora vamos a poner este puntero
Vamos a cambiar donde sea el puntero acá para que puedan ver bien. Entonces la evaporación, aquí vemos, es la forma más importante. La mitad de pérdida de calor, de las pérdidas de calor que se producen en la sala de partos al nacer el bebé, son por evaporación del líquido en el que el bebé viene mojado. Por lo tanto, para evitar esa pérdida, ¿no? Por lógica, tenemos que secarlo. Otras formas de pérdida de calor son la conducción, o sea, hacia los objetos que están en contacto con el cuerpo del bebé. En este caso es al secarlo, ¿no? Los pañalitos, los campos, los paños con los que se les seca deberían estar calentitos para evitar este tipo de pérdida de calor. Otra es la convección, si hay corrientes de aire, ¿no? En la preparación de la sala también tenemos que cuidar que no haya corrientes de aire pues en la sala, bueno, esté encendido encima del bebé un aire acondicionado, ¿no? Entonces, evitar la pérdida por convección, que es por la corriente del aire, ¿ya? Y la radiación es la pérdida de calor hacia los objetos lejanos, ¿no? Hacia la pared de la sala de partos, por ejemplo, que a veces es de mayólica, pero si la sala está calentita, también se van a calentar las paredes y vamos a evitar o a disminuir las pérdidas de calor por radiación. Entonces ya tenemos cómo se pierde calor, ahora tenemos que ver cómo evitar esas pérdidas de calor y en parte pues el secado y el contacto también con la mamá, piel a piel. ¿Por qué? Porque el adulto ya produce calor, ¿no? Y la mamá con mayor razón, van a ver ahora, el contacto piel a piel y el secado con un paño tibio, ¿no? Y cambiar el paño, que eso lo vamos a ver bien claro en el taller, lo estamos viendo ya con el primer grupo, lo hemos estado viendo, secar y cambiar el paño que está mojado, porque si no va a ser lo mismo que nada, va a ser mojado. Y colocar al recién nacido piel a piel sobre su madre, ¿no? Entonces ahí es donde lo evaluamos, ¿está llorando, está respirando o necesita reanimación? También lo vamos a ver en el taller. Aquí en cuanto al calor, miren, esta es una termografía, o sea, nos expresan la temperatura que tiene aquí en el pecho estas dos mujeres, ¿no? Esta mujer del lado izquierdo es una mujer que no ha dado a luz, ¿ya? Y los colores nos expresan la temperatura que está aquí en el termómetro del costado, y el rojo, por ejemplo, es de 34 a 38, o 36, 34 a 36 dice acá, y en el de acá, que tiene más rojo, todavía tiene 34 a 38. Pero vemos que la mujer que no da luz, que está a la izquierda, casi no tiene rojo, ¿no? Más bien es como un naranja, un 34. Pero, miren, aquí a la derecha, la puérpera inmediata, la que acaba de dar a luz, tiene bastante rojo, o sea, está calentito su pecho, o sea que está preparada para recibir a su bebé piel con piel y que el bebé empiece a lactar. Esto probablemente es también consecuencia de la oxitocina, ¿no? Que produce vasodilatación y llega ahí, pues el calor central de la mujer llega hacia la piel para recibir al bebé. Y este calor, miren, hasta se dibujan los vasos sanguíneos, ¿no? Como está llegando la sangre calentita. Y entonces la puérpera nos dice, en la termografía, ¿no? Nos enseñan que la puérpera tiene mayor temperatura en el pecho. Y además, no solamente tiene mayor temperatura, sino que tiene sincronía térmica. ¿Qué es eso? Sincronía térmica quiere decir, con su recién nacido, quiere decir que si el recién nacido está frío, la puérpera puede calentarse aquí en el pecho 2 grados centígrados más. Y si está muy caliente, puede disminuir su temperatura 1 grado centígrado, ¿ya? Entonces, la naturaleza pues nos ha preparado para el contacto piel a piel. Y eso es lo que hacen, hemos visto los animalitos, ¿no? Como hemos visto en el ciervo, y ustedes habrán visto de repente nacer pues perritos, gatitos, ¿no? Todos, algunos que no pueden ni caminar, gatean hacia el pecho de la mamá. Otro cambio que vamos a ver en el momento del nacimiento es de la respiración, ¿no? Antes respirábamos durante la vida fetal a través de la placenta, ¿no? La respiración es en sí el intercambio gaseoso, ¿no? Entra oxígeno y sale anhídrido carbónico. Y esa función la cubría la placenta, pero ahora, cuando nace el bebé, los pulmones van a tomar esa función. Y vemos que los pulmones, como acá se ve en el dibujo, están rellenos, un poco rellenos por un líquido pulmonar, un líquido que no es el líquido amniótico, ¿no? Como dice que es un líquido que se han producido en los pulmones, o sea, el líquido pulmonar del feto, líquido pulmonar fetal, que tiene un poquito
infladitos los pulmones, ¿no? Que en este caso son las terminaciones alveolares, acá. Aunque los alveolos no están totalmente formados, pero los terminales, ¿no? Y aquí vemos cómo cuando el niño empieza a respirar, ya empieza a desplazarse el líquido, se absorbe el líquido hacia el intersticio del pulmón y viene a ser ocupado por el aire. Ya desde antes este líquido pulmonar se está reabsorbiendo, ¿no? Para ayudar a la primera respiración. Desde las últimas semanas ya del embarazo se empieza a reabsorber, dicen que más o menos 1/3 de ese líquido. Ya en el trabajo de parto se reabsorbe otro tercio del feto, el líquido. Y cuando nace el bebé ocurre esto, ¿no? Que el aire empieza a reemplazar al líquido y el líquido se va reabsorbiendo ya la última parte del líquido. Una partecita del líquido sale hacia la boca del bebé, que es lo que vemos cuando nace el bebé, que como que bota líquido, ¿no? Por la boca. ¿Ya? Y vemos acá el cambio respiratorio, ¿no? Y este niño ya está llorando, está respirando, y si el recién nacido llora o respira pues tranquilamente, no necesita reanimación, ¿no? Eso de que respira tranquilamente es poco frecuente, ¿no? Generalmente cuando nace llora, y es más fácil de identificar. Entonces este bebito tiene un buen llanto, tiene un buen tono muscular, todavía tiene un poquito de cianosis, que viene a ser normal, porque ya conforme va respirando el aire ambiental, se va a ir poniendo rosado. ¿Ya? No necesitamos aspirar las secreciones al recién nacido normal. ¿Ya? Antiguamente, se nos dio por aspirar a todas las secreciones y se podía producir alteraciones, como dice ahí. Si ya metemos mucho la sonda, por ejemplo, y chocamos con la pared faríngea posterior, se estimula un reflejo, que es un reflejo de paro respiratorio. Entonces, al revés, el niño ya estaba llorando, estaba normal, y sin embargo, sobre todo cuando se metía una sonda, algunas personas que eran poco experimentadas podían estimular ese reflejo y el niño dejaba de respirar, o sea, se convertía en un niño deprimido, ¿no? Que necesitaba por lo menos estímulo para iniciar la respiración nuevamente. Al minuto tomamos el Apgar, ¿no es cierto? El Apgar, supongo que ustedes ya lo conocen en cursos anteriores, tiene 5 parámetros: la frecuencia cardíaca, respiración, tono muscular, irritabilidad refleja y color. Cada uno se califica con 0 a 2 puntos, ¿no? 2 puntos, a mayor puntaje quiere decir que está normal, más normal el recién nacido, ¿no? Más de 100, 2 puntos de frecuencia cardíaca, menos de 100, 1 punto, y paro cardíaco 0. Y así la respiración, paro respiratorio 0, respiración débil, irregular 1 y 2, llanto fuerte. Si el tono muscular está flácido, ¿no? El niño está hipotónico, 0. Si hay una ligera flexión de los miembros, 1. Y si la flexión es fuerte, como debe ser, esto estamos hablando ya de niños a término, va a tener flexión fuerte. Si es un prematuro, de repente solo por la prematuridad va a tener 1 porque no tienen mucho tono muscular. Algunos, ¿no? Los más pequeños, pero aquí 2 puntos. La irritabilidad refleja es que tose, a veces con las mismas secreciones, tose o estornuda, entonces 2 puntos, ¿no? Pero si solamente hace una mueca, a veces uno al secarle la carita, hace una mueca nada más, 1 punto, y si no hay respuesta, 0. Y el color también, ¿no? Según el color, si es muy cianótico o pálido, 0. Si solamente hay cianosis distal, 1, y 2 si está rosadito completamente, que es raro en el primer minuto. ¿Ya? Entonces lo tomamos al minuto y después lo volvemos a tomar a los 5 minutos, y cada 5 minutos, si es que permanece por debajo de 7, hasta que aumente a 7 o más, ya dejamos de tomarlo cada 5 minutos. Pero generalmente en los niños pues normales que no tienen Apgar bajo, lo tomamos al minuto y a los 5 minutos. No nos sirve para determinar si vamos a hacer reanimación o no, porque ya la reanimación ya la hemos decidido antes del primer minuto, porque demorarnos más es perder tiempo y se puede agravar el niño. Otro cambio es de la circulación, ¿no? La circulación fetal es diferente a la circulación que va a tener neonatal o del adulto, como le llaman, ¿no? Y parte de eso es cómo hacemos el pinzamiento del cordón, porque justamente
El cordón umbilical es lo que une la circulación fetal a la circulación materna, ¿no es cierto? Por ahí la madre le ofrece el oxígeno, no solamente el oxígeno, también los nutrientes, ¿no? Hace también de órgano excretor, o sea, elimina pues los tóxicos o las sustancias provenientes del metabolismo. Entonces es un órgano prácticamente orquesta, ¿no? La placenta. Y lo hace todo a través del cordón umbilical. O sea que es bien importante este cambio de la circulación fetal a la circulación neonatal, el cambio del pinzamiento del cordón. Además, como habíamos dicho también, el recién nacido tiene, el feto tiene una circulación en la que hay mezcla de sangre arterial y venosa, por eso es que cuando nace cianótico, como hemos visto en las fotos, ¿no? Tiene por lo menos una cianosis periférica o incluso una cianosis central, ¿ya? Pero eso es solamente los primeros minutos. Si persiste mucho tiempo, ya tenemos que ver cuál es la causa. Pero lo normal es que demoren unos segundos, la mayoría, y algunos demoran hasta 10 minutos, siendo normales, en ponerse completamente rosados. O sea, el Apgar suele ser pues 8 o 9, ¿no? Al minuto, y a veces 9 a los 5 minutos. Y el pinzamiento del cordón se recomienda ahora entre 1 y 3 minutos o cuando deje de latir. Y a los más conservadores, que es la Academia Americana de Pediatría, que hemos puesto la referencia, dice por lo menos 1 minuto hay que esperar. ¿Y por qué tenemos que esperar eso? Porque se produce una transfusión, ¿ya? Una transfusión que viene a ser pues lo que ya estaba ocurriendo en el feto, pero que es la última parte de la sangre que viene de la vena umbilical, la sangre recién oxigenada por la placenta, llega todavía al recién nacido, acaba de nacer, recién está estrenando los pulmones, pero la placenta le manda la última sangre recién oxigenada, rojita, ¿no? Oxigenada. Entonces, ¿de qué depende esto? ¿Qué factores influyen? El tiempo. Por eso es que decimos 1 a 3 minutos, ¿no? La mayoría 2 minutos, o si no, cuando deje de latir, si es posible. Ahora vamos a ver cómo ocurre eso. Entonces, depende del tiempo de pinzamiento. ¿Cuánto esperamos para pinzar? Va a depender de la cantidad de transfusión. Otros factores son la misma respiración del bebé, ¿no? O bueno, las contracciones uterinas, lo he puesto en este orden. Las mismas contracciones uterinas hacen también que fluya la sangre a través de la vena umbilical. Las arterias se cierran, ¿no? Se cierran con los cambios de gases, con la misma tracción del cordón, y lo que permanece abierta más tiempo es la vena, que es la que lleva la sangre recién oxigenada. Entonces tenemos acá otro factor, es la presión vascular placentaria, que es entre 50 y 100 milímetros de mercurio, también influye en que se produzca esa transfusión. Y como les decía, también influye, la fuerza, la gravedad, ¿no? Si el bebé está más bajo, ahora vamos a ver eso en otro gráfico, ¿ya? Y también influye la presión negativa que hace el bebé al respirar, ¿no? Al iniciar la respiración, o sea, cuando respiramos, ¿no? Siempre hacemos una presión negativa para inspirar. Entonces, esa presión también influye para como que jalar la sangre, ¿no? hacia el bebé. Entonces, todos esos factores influyen en esa transfusión placentaria. De ahí la importancia también de esa espera que tenemos que hacer los primeros minutos, por lo menos el primer minuto, como dice la academia, para recién pinzar el cordón, y no como antiguamente se hacía, que era inmediatamente nacía el bebé y pum, se ponía la pinza en el cordón. Eso no beneficiaba para nada al niño, ¿ya? Porque esta sangre que viene, vamos a ver cómo es importante para evitar los beneficios ya a largo plazo. Aumenta la ferritina y aumenta la mielina, ¿no? La mielina es una envoltura de los nervios, de las neuronas, incluso del cerebro, o sea, importante para el desarrollo cerebral, ¿no? Y aquí la ferritina evita la anemia, que hace también que mejore el desarrollo cerebral. Entonces aquí tenemos la transfusión. En esta gráfica tenemos el volumen sanguíneo en la vertical en mililitros por kilo, el volumen sanguíneo del recién nacido, y aquí en la horizontal o abscisa tenemos el tiempo que pasa en minutos, ¿ya? Tiempo que pasa antes de pinzar el cordón. Entonces vemos aquí que el dibujante también nos ha hecho algo para aclararnos bien el concepto, ¿no? Entonces vemos acá cómo aumenta el volumen sanguíneo en esta línea, vemos cómo aumenta en el primer minuto,
cuando dejamos sin pinzar el cordón. Luego sigue aumentando, pero ya un poquito a menor velocidad, ¿no es cierto? Ya baja un poco la velocidad y la cantidad. Y después ya en el tercer minuto, del segundo al tercer minuto, menos, y ya prácticamente después ya no aumenta mucho el volumen sanguíneo. Entonces lo que nos dice aquí este investigador es que 2 a 3 minutos van a permitir una transfusión de la placenta al recién nacido de 35 a 40 mililitros por kilo de peso de sangre, ¿ya? Y vemos que es importante, ¿no? Porque de 80 pasa a más de 100 el volumen sanguíneo, y aquí el dibujante nos ha puesto, pues la placenta está rojita, pero termina blanca, y viceversa con el recién nacido. No es tan cierto esto en el color, pero es para explicarnos, ¿no? Una forma didáctica de decirnos que debemos esperar para pinzar el cordón. ¿Cómo actúa la gravedad? O sea, la altura a la que ponemos el recién nacido. Esa es la altura del periné, o a 10 centímetros por debajo. ¿Ya? Este es 10 en el abdomen, ¿no? Cuando lo ponemos al bebé piel a piel, algunos decían, no, pero si está más alto no se va a producir la transfusión. No. Vemos acá cómo pasa el tiempo y se produce la transfusión. Estas líneas o rectángulos negros nos dicen el tiempo de la transfusión. O sea, si es a nivel del periné, hemos dicho en 3 minutos se produce completa la transfusión, ¿ya? Pero, y si está a la altura del abdomen, hasta 10 centímetros por encima del periné, igual en 3 minutos se produce la transfusión. O sea, no hay necesidad de esperar ahí a nivel del periné. De frente lo ponemos piel a piel, va a continuar la transfusión. Ya tendría que estar a 50 centímetros por encima del periné para que no exista transfusión, nos dice aquí el mismo Van Rijn. Y después ya en los partos verticales, por ejemplo, a 30 centímetros por debajo del periné, es más rápido, porque habíamos dicho, ¿no?, que la gravedad influye. O sea, si es más abajo el bebé, 30 centímetros por debajo, en 2 minutos se completa la transfusión, y si es 50 centímetros por debajo, tenemos aquí en 1 minuto. Entonces aquí vemos la influencia de la posición o de la fuerza de la gravedad también, ¿no? Entonces ahí vemos al bebé piel a piel, más o menos a unos 10 centímetros por encima del periné, pero recibiendo su transfusión, no se le ha pinzado el cordón. Entonces, esperar para pinzar el cordón va a mejorar las reservas de hierro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al transfundir esa sangre, el hierro no se va a eliminar, ¿ya? Se va a reservar. Entonces, ese hierro que procede de la sangre, que llega pues a destruirse al final, ¿no? Poco a poco, ¿no?, vamos renovando la sangre, el hierro se almacena, ¿ya? No se elimina. Entonces eso hace que el niño tenga, y eso lo vamos a ver en otro gráfico, que el niño tenga una fuente de hierro para cuando aumenta de tamaño, aumenta su volumen de sangre, y por lo tanto aumenta la necesidad de fabricar hemoglobina, ¿no?, y de usar hierro para fabricar la hemoglobina. Entonces aquí tenemos otro gráfico con el hierro que tiene el niño en todo el cuerpo, el hierro corporal, versus la edad ya en meses del niño, ¿no? Ya no es el recién nacido, sino en meses. ¿Cómo influye el pinzamiento del cordón? Aquí vemos en 4 niños de diferentes pesos. Aquí abajo vemos el pinzamiento precoz del cordón, como es menor el hierro corporal, ¿no? Está 250, arranca con 250, y cuando el pinzamiento es llamado tardío, o sea, después de los 2, como habíamos dicho, entre 1 y 3 minutos después de que nace, entonces tenemos acá que es mayor la cantidad de hierro corporal en esos niños. Pero miren ahora ese hierro corporal que empieza así, cómo se va utilizando, ¿no? Entonces vemos acá, a los 3 meses ya se agotó el de este primer niño. Miren. Estas son las reservas, ¿no? Las reservas de hierro. ¿Ya? Perdón, la línea azul son los requerimientos. ¿Ya? Y aquí ponemos las edades en rojo a las cuales se van a agotar las reservas, que son las líneas celestitas. Estas líneas color turquesa, así, son las reservas de hierro, pero han visto que cuando la ligadura es precoz, menos reservas en líneas entrecortadas, y cuando la ligadura se hace en forma llamada tardía, más reservas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se agotan? Estas primeras ya a los 3 meses se agotaron, ¿ya? Las del segundo niño, que se ligó precozmente el cordón, le duró casi 4 meses.
pero ya los que se les pinzó en la llamada forma tardía, le dura 6 meses, que es justo el tiempo de lactancia materna exclusiva. ¿Ya? Y la leche materna no tiene mucho hierro porque está confiando en justamente esto de que el nacimiento pues sea normal, con la mamá con buena cantidad de hierro, que haga el pinzamiento en el momento apropiado. Entonces se puede dar lactancia materna exclusiva sin necesidad de darle fuente de hierro hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses ya se recomienda la alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro, porque ya en estos niños se ha consumido el hierro. ¿Ya? Y en el otro niño, miren, hasta 8 meses le duró el hierro. Entonces, es importante la ligadura que no sea precoz. Y en el Perú, la anemia ya sabemos que es un problema, ¿no? Aquí en la ENDES 2022, miren, hay un 42.4% de niños con anemia entre 6 y 35 meses, son menores de 3 años y ya casi, bueno, no llegamos a la mitad, pero un poco menos de la mitad ya tienen anemia. ¿Ya? Bueno, ahora ha bajado, no sé si se han enterado, que antes se consideraba anemia para estos niños en 11, o por debajo de 11, ¿no? De hemoglobina. Ahora ya se está considerando por debajo de 10.5 y todavía el ministerio, bueno, la ENDES no ha sacado con las nuevas cifras cómo ha variado. Se supone que va a disminuir, ¿no? Por de 10.5 a 11. Aquí sí hay un doctor que ha sacado, el doctor González, sacó pero solo de Lima, ¿ya? De los 25 distritos de Lima metropolitana, ya la anemia, que estaría también pues por cerca de 40%, bajó a 25%, solamente con el nuevo punto de corte. O sea, no es que hayan mejorado los niños, sino que ya no son anémicos los que tienen de 10.5 a 11. Ahora tenemos el otro cambio, que es de un ambiente libre o casi libre de gérmenes a otro que está colonizado o incluso contaminado con gérmenes patógenos, podría ser, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá que el niño nace por la vagina cerca al ano y nosotros decimos, pero ¿por qué? Qué raro, la naturaleza se equivocó. No, es que ahí está el niño adquiriendo una microbiota o flora intestinal que le llamábamos antes, ahora se le llamaba microbiota, está equivocado, dice microbiota, tanto en la piel como en la garganta, en la nariz, en el intestino, en las orejas, todo tenemos microbiota, ¿no? Pero esos son gérmenes que adquiere el niño de la madre, que generalmente son gérmenes benignos, ¿no? Porque ya sabemos que con el embarazo también cambia la microbiota materna, hay más ciertos bacilos que son más bien benignos, ¿no? Y que nos ayudan más bien para tener una buena salud, esa microbiota. Entonces son gérmenes benignos, aquí los hemos puesto como caritas sonrientes, ¿no? Para los que además ya a través de la circulación placentaria, el niño ha recibido, en todo caso, si es que fuera por ahí algún patógeno que ha recibido, tiene ya defensas, ¿no? Que le ha pasado a través de la placenta, o sea, anticuerpos, todo eso. Y lo mismo pasa cuando lo ponemos en contacto piel a piel con la mamá. La mamá en la piel tiene gérmenes benignos que van a seguir colonizando al niño, ¿no? El cordón del niño, en fin. Y el calostro también. Cuando el niño toma el calostro de la mamá, se forma la microbiota intestinal adecuada, benigna también, ¿no? Con lactobacilos, todo eso que más bien son un componente del sistema inmunológico del niño, ¿no? Que lo defienden de las enfermedades. Entonces es importante todo esto que hacemos en la atención del recién nacido, ¿no? Que van a hacer ustedes ahora que sean profesionales y atiendan a los bebés. Miren, a la izquierda está el bebé feliz con su mamá, piel a piel, abrigadito, ¿no? Por encima, adquiriendo su microbiota benigna. Y aquí a la derecha está un bebé, al fondo lo ven, en una cervocuna, seguramente bien atendido, pero podría haber ahí gérmenes del hospital, que a veces son, ¿no? De repente por ahí un rinconcito no se ha limpiado bien y atacan al niño los gérmenes intrahospitales, o alguien no se lavó bien las manos. Entonces son gérmenes del hospital y ahí está el doctor con su inyección, con su antibiótico, arriba en la pared el antibiograma, todo para tratar de atacarlos, pero ya se enfermó el niño, ya se le tuvo que poner antibióticos. Y el antibiótico también cambia la microbiota. ¿Y la microbiota para qué sirve? Primero depende del tipo de parto, ¿no? Del contacto con la mamá, del calostro que recibe la mamá, ya lo hemos dicho. Y entonces estas bacterias que son benignas trabajan para nosotros, para el recién nacido en este caso,
para cuidar su salud. ¿Por qué? Porque protege de las infecciones. Además, miren, extrae energía de los alimentos. Cuando el bebé ya empieza a comer, si es la microbiota adecuada, eso parece que hace que los niños que toman pecho de la mamá tienen menos posibilidad de ser obesos, porque esta microbiota también actúa, es uno de los factores, ¿no? Hay otros factores, también la leche materna tiene otras sustancias, etc. Además digiere los polisacáridos, puede sintetizar vitaminas esa microbiota, puede modular neurotrofinas, que como ven ¿no? Trofinas están relacionadas con y proteínas también, todas relacionadas con el desarrollo y la plasticidad del cerebro. Entonces es importante también todo esto que hacemos al nacimiento del bebé. Otro cambio, el quinto cambio creo que es del amor a ciegas al amor a primera vista, ¿no? Si bien ya no es a ciegas porque ya prácticamente en las ecografías ven la foto del feto prácticamente, hasta se puede ver a quién se parece de la familia, creo, pero bueno, antes no, antes no sabían ni siquiera si era hombre o mujer, ahora ya saben, a veces algunos no quieren saberlo, pero es la primera vez que ya va a ver directamente a su bebé y viceversa, ¿no? El bebé va a ver también a su mamá, aquí vemos cómo están haciendo contacto visual ambos, y entonces es un momento muy importante para el apego y el vínculo, ¿no? Muchos diferencian entre el apego y el apego es esa, como decíamos al principio, necesidad básica del recién nacido, de la cría en general de los animales, de permanecer junto a la madre, ¿ya? Y el vínculo es esa relación que tenemos en general con las personas, ¿no? Que estimamos, que amamos. En este caso, el vínculo se relaciona, ese vínculo afectivo entre la mamá y el bebé, ¿ya? Pero esto influye en el neurodesarrollo. Entonces tenemos que estas primeras horas después del nacimiento constituyen un periodo crítico. Entonces, algunos dicen que es un periodo sensible. ¿Cuál es la diferencia entre crítico y sensible? Crítico es un periodo que no se puede reemplazar. Sensible es algo que podría de alguna manera reemplazarse, ¿ya? Entonces, aquí ¿por qué es un periodo crítico? Es un periodo en el cual es necesario que se produzcan ciertos hechos clave para un desarrollo óptimo. O sea, estos hechos clave tienen su finalidad, y es la finalidad del inicio, pues, postnatal, post-embarazo, ¿no? Fetal, digamos, ¿no? Del desarrollo óptimo. Porque ya el bebé estaba desarrollando en el embarazo, pero ahora inicia su desarrollo extrauterino. Entonces es bien importante este periodo después del nacimiento. Y eso se descubrió en las aves, ¿no? Lo descubrió un doctor, Lawrence, que ganó el premio Nobel por eso, ¿no? Él descubrió que las aves, al eclosionar, que es lo que vemos nosotros, ¿no? Al eclosionar el huevo, ¿qué hacen? Siguen a la mamá. En este caso vemos como los cisnecitos siguen a la mamá cisne y el papá cisne, ¿no? Pero eso no se lo enseñó nadie, sino que es instintivo, ¿no? Es genético probablemente. Entonces, pero ¿para qué siguen a la mamá? No es por gusto, es para su supervivencia y su desarrollo óptimo. Entonces, puede ocurrir algún cambio, porque estos animalitos, estas aves, en este caso son pollitos o patitos, siguen a la primera figura que se mueve en el nido cuando ellos rompen el huevo. La primera figura grande que se mueve, el primer cuerpo grande que se mueve, y de repente de casualidad pasa el perro y se mueve primero y lo siguen, ¿no? Porque eso ya está escrito en sus genes, como digo, es como una forma de proteger a la cría. Sin embargo, aquí hay un error, pues que el primer cuerpo grande que se movió fue el perrito, y esto no les va a garantizar su supervivencia, corren riesgo ya su supervivencia, ¿no es cierto? Porque la mamá, si es ave, pues le va a enseñar las costumbres de si son patitos, les enseñará a nadar, si son aves que vuelan, les enseñará a volar, en fin. Y o si no, si ya está eso también en los genes, bueno, por lo menos nos ayudará, ¿no? A empezar el vuelo, etc. Entonces, hay un error ahí, hay un peligro de la supervivencia. Ese es el doctor Konrad Lorenz, que descubrió esto de que las aves siguen al primer cuerpo grande que se mueve en el nido, y se le llamó impronta. Nosotros le llamamos
apego en el humano, ¿ya? Entonces en las aves, en los animales es la impronta, esa necesidad de seguir a la madre para poder sobrevivir y desarrollar óptimamente. Y para el recién nacido humano, su madre es el ambiente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, ¿no? Antes se separaba al bebé de la mamá. Entonces el contacto piel a piel es un imperativo biológico, así se le llama. ¿Qué es un imperativo biológico? Es una ley de la naturaleza. Aquí vemos cómo los animales, no solo los mamíferos, no vemos las aves, los peces, los reptiles, miren acá abajo, ¿no? Todos los animalitos, los bebitos, los recién nacidos, se pegan a la mamá, ¿ya? Y la mamá los acepta y los cuida, ya gracias a la oxitocina y todo eso. Entonces tenemos que es una ley de la naturaleza el contacto del bebé con la mamá. Porque, ¿y para qué ha hecho esto la naturaleza? Pues para establecer dos conductas de supervivencia. En el caso de los mamíferos, el apego, ¿no? Esa necesidad de la cría, de sobrevivir junto a la mamá, y la lactancia, ¿no? La lactancia para los mamíferos es una conducta de supervivencia y de desarrollo óptimo. Entonces esta lactancia se establece a través de una serie de estímulos sensoriales complejos, mutuos, tanto en la madre como en el recién nacido. Digo sensoriales, quiere decir de los sentidos. Y eso es importante porque antes se pensaba que el recién nacido ni veía, ni olía, ni sentía, ni escuchaba. Pero en realidad sí lo hace, es un ser bien desarrollado, y esos sentidos no solo lo guían hacia el pecho para la lactancia, sino que también sirven para reconocer a la madre. Ya hemos visto en alguna foto anterior que les dije, miren cómo hace contacto visual con la mamá, y también el recién nacido está mirando a su mamá, ¿no es cierto? Y la reconoce recién. Entonces miren cómo los sentidos se van desarrollando en el embarazo. ¿Ya? Aquí vamos a trazar la línea del parto, y vemos como ya desde antes del nacimiento, aquí hasta la semana 20, ya está completamente desarrollado el tacto. El olfato a las 28 semanas ya está completamente desarrollado, el gusto a las 32 semanas, el oído sí le falta un poco, ya a las 22, 24 semanas está bastante desarrollado, le falta un poco para después del nacimiento, y la vista es lo que menos desarrollado está, recién cumple su desarrollo completo a los 5 años, 3 a 5 años. Pero ya la mayor parte de los sentidos están listos, ¿para qué? Para poder interactuar con la mamá. O sea, la naturaleza ha hecho eso para que el bebé... Y el primer sentido que hemos visto que se desarrolla, y también el primero que se pone en práctica, y que ustedes lo ponen en mejor práctica todavía poniendo al bebé sobre la mamá, es el tacto. Y es importante el tacto para el recién nacido, recibir esa sensación, ¿no? Y el olfato y el gusto también hemos visto que están desarrollados. Aquí este bebito está chupándose la mano. ¿Por qué? Porque está saboreando las últimas gotas de líquido amniótico. Algunos ya han visto la película que les mandé en la guía, y ahí nos dicen, ¿no? El líquido amniótico tiene el sabor parecido a la leche del pecho de la mamá, a la secreción de las glándulas periareolares del pecho, de las glándulas de Montgomery. Es parecido el sabor, y entonces eso lo va a guiar al pecho de la mamá para lactar, ¿ya? El oído ya también hemos visto que está bastante desarrollado, entonces ahí sobre la mamá va a escuchar los latidos de la mamá, que los va, ¿no? Parecidos a los que escuchó durante el embarazo. De ahí tenemos que escucha la voz de la mamá y ya la relaciona, ¿no? Ah, esta es mi mamá, esta es la que me cantaba durante o que me hablaba, ¿no? Y aquí ya tenemos la vista, ¿no? La vista era poco desarrollada, pero esa distancia que está de los brazos de la mamá a la cara, miren, aquí también está mirándole la cara a la mamá y está relacionándola con la voz, y está viendo que esa es la cara de su mamá, ¿ya? Entonces, ya se ha visto incluso en resonancia magnética, en ciertos exámenes, ¿no? De espectrofotografía o espectrometría cercana al infrarrojo. Se ha visto las zonas que se activan en el recién nacido y en la mamá cuando se ven entre ellos, ¿no? Cuando ven a su propio bebé, y el bebé cuando ve a su propia madre, a diferencia de zonas que no se activan. Esas zonas no se activan cuando ven a otros bebés o a otras mamás. Y además, ese piel a piel disminuye el estrés del nacimiento, ya se ha visto. Miren, los corticoides, hemos dicho, son hormonas que se producen con el estrés. El parto produce un cierto estrés,
Pero miren, cuando van pasando las horas, va bajando los corticoides porque ya va bajando el estrés. Y cuando el niño permanece aquí en amarillo en contacto piel a piel, siguen bajando hasta sus valores normales. Pero si los separamos al bebé de la mamá, aumentan los corticoides y pueden aumentar a cantidades muy altas que pueden producir lo que se llama el estrés tóxico, que puede dañar incluso algunas neuronas. ¿Ya? Entonces el contacto piel a piel facilita el apego seguro y además hemos dicho que la oxitocina produce el comportamiento maternal, hemos dicho al principio, ¿se acuerdan? Y aquí, en esta primera hora, es cuanto más oxitocina hay en la mamá y el bebé, porque el mismo contacto hace que se produzca más oxitocina. Entonces, esto va a hacer que se produzca el comportamiento maternal. Y hemos hecho la aclaración de que no es que no quiera a su bebé, ¿no? Sino que va a facilitar la crianza, va a facilitar esa interacción, ese reconocimiento de las necesidades de su bebé. E incluso un año después van a tener los bebés una mejor autorregulación de sus emociones, según esta investigadora que hizo el trabajo, mayor sensibilidad de la madre hacia las necesidades de su bebé y mayor reciprocidad entre ambos cuando se ha hecho el contacto piel a piel prolongado después del parto. Otro cambio es de la nutrición intrauterina que la hace la placenta, otra vez a través del cordón, a la lactancia materna. La alimentación natural es la lactancia. Entonces hemos dicho que los sentidos van a guiar al bebé al pecho, ¿no? Ya hemos dicho cómo, ¿no? Por el olor, entonces el tacto, todo eso hace que el niño se acerque al bebé. Y ya la doctora Whitstrom ha reportado las etapas por las que pasa el bebé, que nosotros las hemos visto, ustedes las habrán visto también de repente en alguna vez que han visto un parto y que el bebé se ha quedado con la mamá. Primero llanto, relajación, se despierta, vuelve a entrar en actividad, ¿no? Se chupa la manito, mueve los hombritos, abre los ojos y luego parece que otra vez va a descansar, como que se va a dormir, sin embargo, empieza el arrastre al pecho, ¿no? Como que a gatear, porque los reflejos se activan con el contacto piel a piel. Entonces el reflejo de la marcha, el reflejo de la escalera, ¿no? Se activa en succión, ya miren, se familiariza con el pecho de la mamá, ya llega hasta el pecho. Si lo dejamos un poco más abajo, él mismo se arrastra hacia el pecho, se familiariza, lo lame, eso hace que aumente la oxitocina, succiona el calostro y se duerme. Esas son las etapas, que las vamos a ver en este cortito. A ver, vamos a ver cómo... Aquí tengo que cambiar de puntero, creo. Ahí no cambió, ¿qué es esto? Porque tenemos que ver el video, si no lo pasamos al final. Puntero. Opción. Ya, ahora sí. Los 9 pasos instintivos, los primeros 9 estadios o etapas instintivas hacia la lactancia. Este es el llanto del bebé. El primer instinto después del nacimiento. Dice ahí el bebé, ¿no? Que le avisa a su mamá que está respirando. Luego es la relajación, ¿se acuerdan, no? De las etapas que hemos visto. Dice, lo abrigan, le ponen su gorrito, se siente cómodo, se relaja. Se siente calentito. ¿Ya? Luego se despierta, ¿se acuerdan que hay un despertar? Abre los ojos, mueve la boquita. Miren, ahí todavía tiene un poquito de cianosis periférica, ¿no? De las manos. Entra en actividad. Abre la boca. Ahí está. Todavía puede succionar incluso. Descansa otra vez. Dice que no lo empujen porque no necesita. Y ahí empieza ya a gatear o reptar hacia el pecho, ¿no? Sus reflejos.
sedact of the amniotic fluid when I was in your womb. The smell is also still on my palms. Are you Y se surprised? familiariza con el I'm pecho crawling de la to your mamá, breast. As lo I get to lame. know my new Miren que el surroundings, pezón I se suck pone on your erecto gracias a la nipples, oxitocina touch también, and massage your y breasts. This also succiona. helps your colostrum come faster. Succiona el I calostro. will feed solely on your milk for the first 6 months of my life and continue to be breastfed for my first 24 months and beyond. So, I must at least spend 20 minutes and acquaint myself Más o menos with this dice el bebé process. que eso le podría tomar 20 minutos, pero es bien variable, ¿no? Puede tomar una hora o más. Now it's time for Ya me está to succionando. enjoy the colostrum. Your first milk is good for my digestive system, and it helps Dice que el strengthen my calostro es bueno immune para su system. sistema digestivo Delicious. y es delicioso. Así dice el bebito. Thank you, Él Mom, está and succionando. nurses for letting me spend the first 90 minutes of my life lying cozily and peacefully on my mother's chest. Ahí está. Newborns need time for their first 9 instinctive stages Así after que birth, necesita tiempo para esos 9 and to help moms etapas, esas produce 9. the first drops of breast milk. After being breastfed for 15 minutes or more, I'm full already. Now it's time for me to take Y la a última rest. etapa es que se queda dormido después de succionar, ¿no? El pecho. Algunos bebés, dice, pueden no mamar dentro de los 90 minutos después del nacimiento. En esos casos, el personal de salud debe chequear a los bebés el estado de salud de los bebés. Si los bebés están sanos, saludables, deben permanecer piel a piel con las madres hasta que terminen de lactar. Ay, no, ya no. Ya. Entonces, a ver cómo está. Ay. ¿Vieron el video? No sé. Ay. Creo que no sé Sí se vio, doctora. Sí se vio, ¿no? Recién al terminar creo que se me ha salido. Ya, Sí, recién ha dejado de compartir pantalla. ya. Entonces vimos las 9 etapas por las que pasa el bebito y no sé si llegaron a escuchar, pero en la última parte dice, sobre todo dice que puede demorar, ¿no? Hasta 90 minutos, entonces ahí lo que hay que hacer es chequear si el bebito está bien y continuar con el piel a piel hasta que empiece a lactar, hasta que termine de lactar, mejor dicho. Entonces, además, miren, esta lactancia, digamos, le llaman precoz, ¿no? Pero precoz leí en el diccionario que significa antes de tiempo. Pero en realidad esta lactancia es en el tiempo adecuado, porque es cuando el bebé ya se acerca espontáneamente, no es lo que debe hacerse, a demanda, como se dice. Entonces, desde la primera lactada debe ser a demanda, ni forzarla, ni dejar que no se produzca. Entonces, esta lactancia temprana, como dice en este diapositivo, favorece el éxito posterior de la lactancia. ¿Cómo? Es que miren acá, hay una mayor posibilidad de un buen agarre, de un buen acoplamiento al pecho. ¿Ya? Para que haya una buena transferencia de leche tiene que haber un buen agarre de buena cantidad de pecho, no agarrar solo la puntita porque ahí no sale leche y produce heridas. Entonces aquí vemos un trabajo en el que el grupo A tiene contacto inmediato y sin interrupción durante 2 horas. Y el grupo B tuvo contacto inmediato también, pero se le separó a los 20 minutos, o sea, tuvo piel a piel 20 minutos, se le separó y se reinició 20 minutos después de los procedimientos. Entonces fue un contacto interrumpido. No fue tan malo, ¿no? Porque algunos los separan horas o no los dejan lactar. Pero en este caso fue 20 minutos de contacto inmediato. ¿Ya? Y resulta de que en el grupo A, que no tuvo interrupciones durante 2 horas,
El 63%, como vemos ahí en esa columna A, tuvo un buen agarre, o sea, del pecho, del bebé al pecho. Mientras que el grupo B, que se le interrumpió el contacto, solo el 21% tuvo un buen acoplamiento. El potencial de producción láctea también se establece en esa lactancia llamada precoz, ¿no? Que es temprana. Miren acá en las columnas azules está cuando bueno, en este caso, en el caso de un bebé normal, el bebé va a lactar, ¿no es cierto? Solo. Pero en este caso se refiere a una doctora que hizo este trabajo extrayendo la leche de las mamás de niños de muy bajo peso, menos de 1.500 gramos. Y miren la diferencia de los volúmenes de leche, que son las columnas, que cuando la extracción de leche se empezó en la primera hora, son las columnas azules, y cuando se empezó después de la primera hora hasta las primeras 6 horas, que se recomendaba antes, miren las columnas rojas. Entonces, mucho mayor cantidad de leche se extrajo cuando se empezó en la primera hora, ¿ya? Mientras que las columnas rojas, que son más bajitas, menos volumen, y miren, el efecto dura varias semanas, ¿no es cierto? Entonces es importante esta primera mamada en las primeras horas después del nacimiento para fijar el potencial de producción de lácteos, o sea, se va a producir más leche y por lo tanto también va a haber mayor lactancia materna exclusiva en ese trabajo a las 6 semanas. El 85% de un grupo que tuvo contacto piel a piel por 2 horas sin interrupción tenía lactancia exclusiva a las 6 semanas, mientras que en el que tuvo el cuidado usual se les separó y después se les llevó con la mamá en el alojamiento conjunto ya vestidos el 63%. Además, miren, el efecto del pinzamiento tardío del cordón no solamente es sobre lo que habíamos dicho, ¿no? La transfusión, la saturación de oxígeno, o sea, la oxigenación del recién nacido va a ser mejor, y también la succión, o sea, el pinzamiento, aquí conclusión, el pinzamiento tardío del cordón afectó positivamente los valores de saturación de oxígeno y el éxito de la succión en los recién nacidos. El pinzamiento tardío del cordón umbilical es un tema importante, es un punto importante, ¿no? Que debe ser abordado en sus diferentes dimensiones. Ya, o sea, no solo es la transfusión, la oxigenación, también disminuye la hemorragia intracraneana en prematuros y también mejora la succión. ¿Ya? Entonces es importante cómo se relacionan, ¿no? Miren, todas estas cosas que ustedes van a hacer en el momento del parto, cómo influyen, impactan en el futuro del bebé. Y aquí también, miren, esto es lo más básico, la mortalidad. El inicio temprano de la lactancia materna reduce la mortalidad neonatal e infantil temprana mediante el aumento de la lactancia materna exclusiva y otros mecanismos. Además, otros efectos de poner en contacto piel a piel al bebé y a la mamá es que calma el dolor, ¿no? Produce endorfinas, el hecho del contacto, la lactancia también produce, la succión produce endorfinas, previene las infecciones, ¿no? A través del calostro, la microbiota, en fin, ya lo hemos dicho. Facilitan la transición metabólica, o sea, disminuyen la posibilidad pues, de que hagan hipoglucemia a los niños, más bien les proveen, ¿no? El calostro le provee glucosa. Favorece la evacuación del meconio porque el calostro es laxante, disminuyendo la posibilidad de ictericia, ¿no? Que se puede producir por la permanencia del meconio. En la madre también tiene sus efectos, o sea, la naturaleza no solamente protege al recién nacido, sino también a la mamá, que es la que lo va a cuidar. Disminuye el sangrado uterino, favorece la recuperación puerperal y disminuye la depresión puerperal. ¿Cómo ayudar entonces después del parto? Colocando al recién nacido piel a piel de inmediato, ayudando a la madre a encontrar una posición cómoda para amamantar, haciendo el pinzamiento tardío del cordón, también debemos poner ahí, no dar alimentos prelácteos, ¿no? Que interfieren con la producción láctea, pero tampoco forzar la lactancia, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya pasó la hora, entonces hay que poner al bebé y lo arriman, lo tratan de meterle el pecho. Eso también es contraproducente porque puede producir también dificultades después para la lactancia. Y miren lo que está ocurriendo en el Perú. Según el CDC del MINSA, tenemos contacto piel a piel 49%, o sea, más o menos, la mitad de los bebés. Solo la mitad de los bebés tienen contacto piel a piel.
y según la ENDES, tiene en la primera hora lacta menos de la mitad, ¿no? 46.6%. Menos todavía en la población urbana y mejor en el área rural. ¿Ya? Y miren qué pena, más del 45% de los recién nacidos recibe alimentos prelácteos, o sea, aparte del calostro, ¿no? Antes del calostro. Entonces tenemos que mejorar todavía. ¿Qué pasa con la separación del bebé? Se produce este síndrome de hiperactivación, disociación, en que el niño llora, como buscando reunirse con la mamá, pero después como que se calma, pero no se calma, se calla, pero no se calma, porque los corticoides que hemos visto como se elevan, ¿no? Que son las hormonas del estrés. Entonces la temperatura y la frecuencia cardíaca aparentemente disminuye, como que esperando a su mamá, se inhiben las funciones gastrointestinales, que si estuviera pegada a la mamá estarían funcionando para el calostro, ¿no es cierto? Y aumentan las hormonas del estrés. Entonces, ya como consecuencias, se aumenta el gasto de energía porque los niños lloran y gastan pues su glucógeno, su glucosa. Causa estrés tóxico, ya lo hemos visto en las cifras de corticoides, produce un apego inseguro, no está junto a su mamá y dificulta el éxito de la lactancia. Entonces no se debe separar a los niños. El efecto de las 2 horas de separación después del parto, en la investigadora que vimos que cómo mejoraban al año la autorregulación, la interacción entre madre y niño, ella vio que no se compensa el hecho de separar 2 horas a los niños y luego ponerlos ya recién con su mamá, no compensa el contacto piel a piel inicial, influye negativamente en la... Y miren, a los 17 meses de edad, el maltrato o descuido, en el caso de los bebés que han tenido contacto prolongado, 2 de 143, mientras que en el grupo control, que no tuvo ese contacto, 10 de 158, con una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Entonces es importante también que aparentemente no se nota, pero como hemos dicho, la crianza es más fácil para la mamá, ¿ya? Que aquí, por ejemplo, vemos cómo la mamá pierde más la paciencia, ¿no? Cuando no hay ese contacto. Entonces el contacto se puede hacer en cualquier tipo de parto. El parto vertical, que sería la mejor forma de atenderlo, ahí le estamos viendo como ya está piel a piel. En la cesárea también, en gemelos también, en cada pecho se porta sincrónicamente desde el punto de vista de la temperatura con cada bebé, con cada uno de los bebés. Cesárea de gemelos, miren, ahí está el contacto piel a piel en la época COVID, ¿no? Todos con su doble máscara. Aquí está, en época COVID no era necesario separar a los bebés, algunos lo hicieron, tampoco era necesario, y más bien era aumentar el riesgo de los bebés separándolos y dándoles otros alimentos. Aquí la mamá con su máscara y su bebé. En la depresión, que vamos a hacer el taller, las medidas iniciales de reanimación las podemos hacer sobre el bebé, sin pinzar el cordón, y puede recuperarse el bebé y quedarse ya piel a piel. Sobre la mamá, perdón, dije sobre el bebé. Incluso ya hay trabajos que parecen demostrar que hasta la ventilación se debería hacer con el cordón sin pinzar. Todavía no lo recomiendan en general, pero ya algunos lo están haciendo. En el parto en el agua, miren, piel a piel, y está el acompañante también, que parece ser el papá del bebé, y la mamá, y miren, están haciendo contacto visual. El recién nacido de bajo peso también ahí más abrigadito con su gorrito. El prematuro también, ¿no? Con su gorrito. ¡Ay, qué pasó! El prematuro ahí con su gorrito y con su sensor en la mano derecha para ver cómo está su saturación. O sea, se le da el mismo cuidado que se le podría dar en una cuna, pero sobre la mamá, manteniendo su ambiente. Ahora, otras medidas que se hacen ya es la identificación del recién nacido, ¿no? La huella plantar, el brazalete, como vemos acá, que se prefiere el brazo izquierdo porque el derecho generalmente se pone el pulsoxímetro si es necesario. Esta identificación debe hacerse antes de separar al bebé de la mamá, ¿ya? Y las medidas profilácticas, que son el antiséptico en el cordón, que el Ministerio usa el alcohol, ¿no? De 70 grados, el Ministerio de Salud, aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda el cordón limpio y seco, ¿no? Si se corta en condiciones estériles no habría por qué hacer nada, pero el Ministerio usa alcohol, otros usan otros antisépticos. En el África
Por ejemplo, hicieron un trabajo que demostraba que la clorhexidina al 4% disminuía la zonfalitis y la sepsis. La profilaxis oftálmica, para evitar la oftalmía neonatal, ahora ninguno de los antibióticos que se usan va a evitar el 100%, por eso siempre entre los signos de alarma posteriormente tenemos que fijarnos cómo están los ojitos, si hay secreciones, todo, ¿no? Pero se le pone, en algunos casos ahí ven un ungüento, ramicina o también eritromicina, el ministerio usa gentamicina. El nitrato de plata es muy bueno, se ha usado mucho tiempo, se está dejando de usar o se ha dejado de usar porque produce una conjuntivitis química, ¿ya? Pero es muy buen profiláctico. La vitamina K, sub 1 intramuscular, 1 miligramo para los niños a término de buen peso, en el muslo, en la parte media del muslo izquierdo, ¿ya? Va a evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Un examen clínico, un examen físico completo. Aquí vemos como parte del examen se está haciendo sobre la mamá, todavía piel a piel, porque eso hace que el niño pues esté calladito, tranquilito, ya dormido después de lactar, y ya otras partes se pueden hacer separándolo, ¿no? Hay que pesarlo, medirlo, tallarlo, determinar la edad gestacional, a ver si coincide. Esta es la tabla de Capurro, que la van a ver seguramente en las prácticas, con los 5 parámetros iniciales físicos, ¿no? Que van a determinar la edad gestacional del bebé. Lo pesamos, lo medimos, eso también lo vamos a ver en el taller. Medimos el perímetro cefálico, el perímetro torácico, todo eso va a ser el punto de partida para determinar su crecimiento y desarrollo, pero también nos puede llevar a diagnósticos, ¿no? De microcefalia, talla corta, en fin. Este es el periodo de adaptación, vamos a ir un poquito más rápido, creo que el tiempo nos está ganando. Y aquí miren, estos acá en la abscisa o en la horizontal, vamos a cambiar otra vez el puntero. Aquí tenemos el tiempo, ¿no? De nacimiento. Y esto lo describió Desmond en 1965. Y aquí hay algunas características durante el periodo de adaptación. Entonces, los primeros minutos ya hemos visto, el niño puede tener cianosis o estar roja la cara, ¿no? O tener cambios de color al llorar. La respiración puede estar al principio aumentada, ¿no? Miren, aquí está la frecuencia respiratoria, puede ser taquipnea, pero después se va a ir regulando, ¿no? Dura poco esa dificultad respiratoria. Hasta signos de dificultad respiratoria podría tener al principio, pero es moderada la dificultad o incluso va mejorando, por supuesto, rápidamente. Los ruidos cardíacos son intensos, desde uno escucha y lo escucha por todo el tórax, ¿no? Mejor es palpar a ver dónde está el corazón, si está a la derecha o a la izquierda, porque puede haber una malformación cardíaca, ¿no? Tenemos la actividad motora, aquí está dividido, en el primer periodo de reactividad ocurre todo lo que estamos diciendo, la primera media hora o una hora podría ser, ¿no? El niño está alerta, como hemos visto en los videos. En el video hay secreciones, ¿ya? Y los ruidos intestinales todavía están ausentes porque recién está tragando aire el bebito. Y la temperatura tiende a bajar, por eso tenemos que protegerlo de la pérdida de calor. Ya en la fase de poca respuesta el bebé se duerme, ¿no? Lo vimos también en el video, se duerme, ya las funciones vitales se empiezan a regularizar, ya bajan, ¿no? La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, las secreciones disminuyen, los ruidos hidroaéreos del intestino se empiezan a aparecer, la temperatura empieza a mejorar, ¿ya? Y ya en el tercer periodo, que se llama segundo periodo de reactividad, los niños, ese se parece al primer periodo, pero no hay ya dificultad respiratoria, todavía hay un poquito de irregularidad cardíaca, pero no hay signos de dificultad respiratoria, no hay la actividad motora puede ser variable, ya se despierta, el bebé puede ser con hambre, ¿no? Están presentes las secreciones otra vez y puede eliminar mecome. La temperatura ya tiende a normalizarse. Esas serían las 3 etapas del periodo de adaptación del recién nacido. Y es importante que el calostro es suficiente para el recién nacido, es lo único que debe recibir, porque miren, los cambios suelen ser pues graduales en la naturaleza, ¿no? De lo que tomaba, el bebé toma líquido amniótico, ¿no? De glúteo, a veces, como dice acá, más o menos 10 mililitros o menos, ¿no? Poquito, de poco en poco,
va deglutiendo eso, dicen que le da algo de nutrición inclusive, de su nutrición. Y aquí ya cuando el bebé toma el calostro, no puede ser, o sea, la naturaleza no ha hecho que sea gran volumen porque se atoraría, ¿no? Porque recién está adaptándose al cambio. Entonces más o menos le ofrece lo mismo que deglutida de calostro. Y poco a poco va a ir aumentando. Entonces no hay que interpretar que el calostro es poco, el calostro es lo que el bebé necesita. Y lo único que tiene que hacer es succionar adecuadamente para poder sacar el calostro y hacer que se produzca más leche, como hemos visto en el potencial de producción. Y ese pequeño volumen, ese que nos parece pequeño, que es lo normal, volumen de calostro, facilita la transición porque ayuda a que el recién nacido coordine succión, deglución y respiración, ¿no? Que recién está usando los pulmones, la boca, tiene que coordinar todo eso recién, antes no lo hacía. Evita que se atragante con grandes flujos de leche y aun cuando se atragante no es irritante el calostro del árbol bronquial, ¿ya? Y está acorde con el tamaño de su estómago, porque el estómago es pequeñito, por eso es que también se despiertan a cada rato. Y entonces de ahí pasa alojamiento conjunto. Ahí se le va a dar la educación, el apoyo, se va a hacer los tamizajes, se le va a hacer las inmunizaciones, ¿ya? Eso también vamos a verlo un poco en el taller, el apoyo a la lactancia, y vemos cómo está modelando a la enfermera con un simulador, ¿no? Un maniquí, un muñeco, con una mama, mama artificial, digamos así. Y eso aumenta la confianza de la madre, su autoestima, va a favorecer la lactancia para que sea exitosa, favorece también el vínculo entre la madre y el bebé, ¿ya? Y por eso el contacto piel a piel y el pinzamiento oportuno del cordón, además de la lactancia temprana, ¿no? No le vamos a llamar precoz, vamos a cambiar esa palabra. Temprana, no precoz. Porque precoz, como hemos dicho, es antes de tiempo, temprana es en la primera hora, ¿ya? Miren, ahí es lo que la naturaleza manda, ¿no? Son conductas naturales. Aquí hay un koala, para las que hemos sido filogenéticamente preparados, o sea, a través de millones de años de evolución, la naturaleza ha preparado todo eso para nosotros, los mamíferos. Sin embargo, nosotros venimos y en un ratito queremos cambiar todo. Pero tiene la finalidad de la naturaleza ha sido lograr el óptimo desarrollo, la óptima supervivencia y desarrollo de la especie y del individuo. Pero va a depender de las sensaciones correctas en el ambiente apropiado. Y para el recién nacido, la madre es el único ambiente apropiado y la leche materna es el único alimento apropiado. ¿Ya? Palabras del doctor Nils Vernon. En conclusión, entonces, ¿qué vamos a brindarle al recién nacido con los cuidados llamados inmediatos? Aquí estamos hablando de los recién nacidos sanos, ¿no? Vamos a darle calor, tranquilidad, intimidad, una adaptación metabólica adecuada, ¿no? Con el calostro, el piel a piel, reservas de protrombina y de hierro, ¿no? Con la vitamina K y el pinzamiento adecuado del cordón. Prevención de las infecciones, vamos a prevenir las conjuntivitis, la zonfalitis, la diarrea, la sepsis, ¿ya? Con el cuidado inmediato. La seguridad de que no se va a cambiar el recién nacido por otro, porque lo vamos a identificar antes de que lo separemos de la mamá, pero aún así, si ya lo tenemos 1 hora, 2 horas con la mamá ya lo estudió, pero de pies a cabeza y sabe que ese es su bebé y nadie se lo va a poder cambiar. La lactancia materna exclusiva y exitosa también ya lo estamos favoreciendo con la lactancia temprana y el apego seguro. Entonces, eso era lo que les quería decir. Espero que no se me hayan dormido y que les sirva, ¿no? Por lo menos de un estímulo para seguir ya, gracias. Para seguir estudiando esta parte, pues, ¿no? Que es tan importante. Miren que ustedes van a hacer cuando sean profesionales, pero miren qué importancia tiene, ¿no? Cómo repercute en la vida de la familia, de esta familia, que aquí la vemos feliz. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario o de repente algo que han visto en la práctica, de repente en cursos anteriores o en este curso, aunque en este curso estamos teniendo algunos tropiezos ya con el parto. A ver, Valeria nos va a hablar.
No, disculpe, profesora, se me levanta la mano sola. Ay, ay, Sí, sí. ya. Entonces, Araceli. Sí, doctora, quería consultar en cuanto a lo que es el pinzamiento del cordón. En el caso de las cesáreas, ¿también se respeta el tiempo de 1 a 3 minutos? Sí, debería respetarse, ¿no? Sí, Ah, ok. y el contacto piel a piel también. Ahora me haces acordar, hay quienes están, por ejemplo, nosotros en el hospital recibíamos al bebé de la cesárea y lo llevamos caminando hacia el lado donde, porque el anestesiólogo le pone pues su separación, ¿no? Del cirujano, entonces lo llevamos cargado hacia el otro lado donde está la mamá, así como se ve acá, pero en algunos casos ya están haciendo como un puente, o sea, en ese separador ya el mismo cirujano lo pasa a través del separador hacia el pecho de la mamá, o sea, ya no se pierde mayor tiempo ni se separa el bebé. Por ahí hay un video, de repente en la próxima se los paso o te paso el enlace para que lo vean, cómo es lo que llaman el puente. Para Sí, no hay problema, me lo puedes mandar. ya, muy bien. ¿Alguien más quiere? No solo puede ser, pero ahí está. Yatsiri Alejandra, ¿qué Sí, dice? una pregunta. En el caso de los bebés que salen con líquido meconial, así, ¿también se respeta ese tiempo de los minutos y que termine de latir el cordón o se corta antes? Ya, sí, en el caso del niño que nace, bueno, el líquido meconial puede ser eliminado intraútero, incluso en bebés normales, o sea que nacen y lloran, no hay ningún problema. Ya, en ese caso, bueno, lo que se recomienda es limpiar lo más que se pueda el meconio, o incluso se le puede aspirar de la boquita, ¿no? Pero ya el bebé está respirando, ya no tiene ningún problema, se espera para el pinzamiento del cordón. Ya, en el caso de que nazca deprimido, como decíamos, hay la alternativa de que el bebé permanezca con la mamá cuando hacemos las primeras medidas, que son el secado, la aspiración de las secreciones, en este caso, como dice, si el líquido es verde, pues estamos aspirando la boquita, la nariz, ¿no? Secando la carita y un estímulo en la espaldita. Esas 3 medidas las podemos hacer sobre la mamá, piel a piel. Y eso es lo que yo recomiendo. Sin embargo, no todos los pediatras lo hacen. Muchos dicen, no, pinza rápido, corta el cordón que me lo llevo porque no está respirando y voy a llevarlo a la cuna, ¿no? La servocuna, la cuna térmica, como quiera, el calefactor radiante. Entonces, hay las dos alternativas, pero a mí me parece la mejor la primera, o sea, de que por lo menos las primeras medidas, que como digo son el secado, cambio de campo, aspiración de secreciones y estímulo, deberíamos hacerlas sobre la mamá porque la mayoría de los recién nacidos deprimidos se van a recuperar con esas medidas. Entonces vamos a tener la ventaja de que no hemos interrumpido el contacto piel a piel y que tampoco hemos interrumpido la transfusión. Ya después de eso yo puedo decirle ¿qué es lo que recomiendan ahora? Pues pince y corte el cordón y me lo llevo al lugar donde he preparado para darle la ventilación asistida, ¿no? Con la bolsa y la máscara, en fin. Eso lo vamos a ver claramente en el taller. Sin embargo, como ya les he dicho también en esta clase, hay trabajos que ya parecen demostrar que deberíamos hacer incluso la ventilación esta, ya sea con bolsa y máscara o con algún tipo de ventilador especial, deberíamos hacerlo con el cordón permeable todavía, porque los bebés se recuperan mejor. El latido, el volumen también de eyección del ventrículo es mejor en los trabajos que se han hecho. Lo que pasa es que cada 5 años revisan en la Academia de Pediatría y del Corazón, un comité mundial revisa los trabajos de investigación que se han hecho y según el nivel de evidencia cambian algunas medidas, ¿no? Algunas recomendaciones. Entonces, yo pensé que ya que en el 2020 iban a cambiar eso, o sea, decir que se haga la reanimación con el cordón permeable, ¿no? Sin pinzar. Pero todavía dijeron que faltaba algún nivel de evidencia. Sin embargo, como les digo, yo ya estoy viendo que en algunos sitios ya lo hacen. Ya hay incluso una cuna que proporciona calor, que tiene fuente de oxígeno, todo, que se lleva junto a la mamá y ahí se hace la reanimación con ventilación y todo, sin pinzar el cordón. O sea que tenemos que estar alertas porque el 2025 vuelven a revisar
todas las evidencias y de repente ya van a recomendar que se haga así. Entonces, como te digo, puede ser que ustedes cuando estén en la práctica de repente vean a algún neonatólogo o pediatra pues que diga, no, pince rápido el cordón que aquí me lo llevo para hacer las medidas en la cuna radiante. Y ahí recién lo secan, lo aspiran, ¿no? Pero yo lo que recomiendo es mejor hacer esas primeras medidas sobre la mamá. ¿Ya? Así se recuperan la mayoría, solo unos pocos van a necesitar ventilación, a ellos ya les podríamos pinzar el cordón y llevarlo. Pero ya hemos aprovechado, por lo menos las primeras medidas demoran unos 30 segundos y hemos tenido unos 30 segundos de transfusión, ¿no? Si es que el niño no se recupera. Pero como digo, la mayoría va a llorar y ya lo dejamos, pues ya no interrumpimos el piel a piel. No sé si me he dejado entender o estoy un poco enredada. Sí, doctora, gracias. Doctora, dice Yesenia, sobre la hora no se cumple en todos los casos a la justa. Sí, pues, lamentablemente, ¿no? Parecería que o creemos nosotros, o de repente es verdad que sabemos, ¿no? Los pediatras, los neonatólogos, las mismas obstetras, las enfermeras, incluso se supone que sabemos lo que debe recibir un niño o una mamá en estas circunstancias. Sin embargo, a veces le dan prioridad a otras acciones. O sea, por ejemplo, como nos dice aquí Yesenia, no se cumple, ¿no?, la hora de oro en todos los casos. Ustedes ahora que están haciendo sus prácticas van a ver en los hospitales, a veces lo ponen 10, 15 minutos y se los llevan. ¿Por qué? Porque dicen, no, hay que pesarlo, hay que hacer esto, hay que hacer... Ya no los dejan lactar, los visten y recién ya el bebé se durmió. Entonces no es algo que deberían hacer, ¿no? Yo a veces les digo, ya de puro mala que soy, les digo, ustedes van a ver, o yo les voy a decir lo que tienen que hacer. En el hospital van a ver lo que no deben hacer. Porque así sucede, como dice Yesenia, ¿no? ¿Y cómo podrían ustedes llegar a ellos desde este momento? Es bien difícil, ¿no? Porque aún las obstetras que ya son profesionales y que están en los hospitales, ya les dicen que no es asunto de ellas, que es asunto de neonatología. Entonces, a pesar de que ellas saben, a veces no pueden hacer nada. No sé, tendríamos que... Nosotros en el hospital, por ejemplo, sí lo logramos, ¿no? En el Hospital Santa Rosa. Y lo logramos reuniéndonos todo el personal. Entonces todo el personal, les pasaba yo los videos antes, ¿no? En los 90s, los videos que había en esa época del doctor Niels Berman. Él es el que estudia esto mucho y entonces ahí les gustaba, ¿no? Porque en esa época separábamos a los bebés, de frente a toditos los bebés los separábamos, los poníamos en cunitas, le dábamos su suerito para ver si toleraban la vía oral y entonces después vimos que había que cambiar, pues, ¿no? Entonces nos reunimos, yo era jefa de neo, y entonces nos reuníamos con los ginecólogos, en esa época obstetrices, con los neonatólogos, las enfermeras, todo, y les pasaba los videos del doctor Nils Berman. Entonces ellas decían, ¡ay, qué lindo! Y entonces yo les decía, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué separamos a los bebés? Y entonces ahí como que se sensibilizaron y lo hicieron. La otra forma es obligando, pero ya desde un puesto pues de jefatura, ¿no? Si no lo haces, te voy a sancionar, ¿no? Pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que lo hagan de buena fe. Pero si se llega a ese extremo, pues habría que hacerlo. Entonces, pero ustedes no tienen esa potestad, pero confiamos en que cuando dependa de ustedes, sí que lo van a hacer. Y de repente tratando de convencer o haciéndose las que les preguntan, ¿no? Pero doctora o doctor, ¿no? A mí me han enseñado que tiene que ser 1 hora y ya por lo menos le dará vergüenza pues al doctor, ¿no? O a la doctora. O algo así, no sé, no se me ocurre otra cosa. A ver si a alguien se le ocurre, puede decirlo ahorita. Sí. ¿Alguna otra intervención? ¿A alguien se le ocurre contestarle y decirle cómo podría llegar a ellos desde todavía su formación? Que ustedes están pues en etapa de formación, ¿no? Y más bien ahí los deforman porque ya vemos que la investigación más bien nos dice que debemos dejar al bebé, ¿no? La naturaleza nos grita que debemos dejar al bebé, pero no lo hace. Entonces, ¿cómo podrían ustedes? A ver, ¿a alguien se le ocurre cómo podría convencer?
si es que se encuentra con esas circunstancias, conversar, preguntar de repente, ¿no? Preguntar al doctor, y cómo yo he leído o me han dicho, ¿no? Que debemos dejarlo al bebé hasta que lacte o dejarlo por lo menos una hora. A ver qué les contestan. A ver si les dicen, no, yo tengo que hacer y tengo que de una vez hacerlo y esto no afecta en nada. ¿Qué les dirán? Pues no sé. Bien. Ya se acerca la hora, creo que va a venir la doctora Ortiz a dictar su clase, para que tengan aunque sea unos minutitos de descanso. Y como les digo, se nos chispoteó esto de programar el 8, que es feriado. Bien, si no hay más preguntas, como les digo, espero. Y también les mandé la separata y hay un poquito más sobre algunos otros temas que les sirva para leer. Y les voy a mandar también el PPT. ¿Ya? ¿Cuántos han asistido? 67. A ver, Dilger. ¿Qué dice Dilger? Adelante. Doctora, buenas tardes. Dos consultas. La primera Sí. es sobre la aspiración que se le hace al recién nacido. Ahora, en las prácticas, hasta el momento, todas las veces he visto que sí, se le hace eso. Y en cambio, en la lectura que usted ha mandado, y ahorita en su presentación también, recomienda que no se haga rutinariamente, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo puedo identificar yo en qué momento tengo que hacer dicha succión y cuándo no? Ya, sí. Cuando el niño nace y llora, ya no se requiere hacer, porque cuando está llorando significa que ya está respirando, ¿no es cierto? Y si está respirando no hay ninguna obstrucción a la respiración. O sea, no hay, esas secreciones no están obstruyendo la respiración, ya está llorando, se está poniendo cada vez más rosadito, entonces no es necesario, solamente lo puedes secar ahí la carita, ¿no? En el secado general, secarle la carita, la boquita, las secreciones que están saliendo, ¿no? Generalmente los ponemos boca abajo sobre la mamá, ahí botan las secreciones y las pueden manejar porque los recién nacidos tienen sus reflejos conservados, como ya hemos visto, ¿no? Aparte del reflejo eso que hemos visto que lo acerca al pecho, ¿no? El reflejo de la marcha, de succión, todo eso, también pueden estornudar y toser, son reflejos. Entonces esas secreciones las pueden eliminar si les fastidian, ¿no? Si les estorban. Lo otro sería pues que el niño al respirar suene las secreciones, podrías intentar aspirar. Y lo otro es en un niño deprimido. Miren, en el niño que nace deprimido, o sea que todavía no respira, también la recomendación antes era aspirar a todos los niños deprimidos y a los sanos no. Ahora la recomendación ya, incluso a los deprimidos, aspirar solo si es necesario. ¿Ya? O sea que uno puede, en el deprimido pues tú no sabes porque no está respirando, ¿no es cierto? Entonces lo que puedes hacer es hacer una aspiración y ver si no sale secreciones, ya no sigues aspirando. Si sale secreciones, aspira lo más rápido que puedas hasta que termine de salir. Tampoco hay que demorarse mucho en eso, ¿no? Porque al aspirar las secreciones debe ser rápido porque si el niño va a necesitar ventilación, hay que, como ha dicho tu compañera, ha dicho sobre la hora de oro, también hay el minuto de oro, ¿no? En ese minuto ya el niño tiene que estar respirando o nosotros respirar por él, con el respirador. Entonces lo que tenemos que hacer es, si es que tiene secreciones, aspirarlas. Entonces, ¿cómo sabemos que tiene secreciones? Al aspirar, es la forma como a mí se me ocurre, o que suenen las secreciones o que se vean. Si lo ponemos de costadito con la boquita abierta y vemos que hay secreciones y está sin respirar, aspiramos las secreciones, ¿no? Para evitar que lo obstruyan la respiración en el momento que inicie su respiración. Eso sería lo que te podría decir. Pero incluso la recomendación ahora, si ven los algoritmos, son aspirar las secreciones en el niño deprimido solo si es necesario. Antes se aspiraba a todos los deprimidos. Antes todavía se aspiraba a todos los recién nacidos. Y no es necesario, pues a los recién nacidos sanos no, y puede ser incluso contraproducente, porque puede producir arritmia cardíaca, paro respiratorio, sobre todo cuando se hace con sonda, y como les decía, si se mete la sonda y choca contra la pared faríngea posterior, el niño que estaba llorando se queda sin respiración. Se convierte en un niño deprimido, digamos, en cierta forma.
Ujú. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, Ahora, con respecto a la sí, introducción de alguna sonda o, por ejemplo, termómetro también que alguna vez por ah, ahí he escuchado respecto a verificar si es que es, estamos frente a un recién nacido con ano imperforado, ¿no? sí. Ujú. También he leído por ahí alguna vez que para ya no hacer eso se espera que por lo menos en una hora o en un rango de tiempo el bebé deseche el meconio o algo así, entonces ya no era Ya, necesario hacer la intervención con el termómetro, ¿no? Entonces, ya, sí. ¿cómo? Justamente el termómetro rectal se usaba, bueno, algunos ya no lo usan, ¿no? Pero como dice, se usa como para recordar, ¿no? Porque uno podría medir la temperatura ahora que hay tanta facilidad con sensores o con termómetro axilar o termómetros de la piel, ¿no? Con cintas de termómetro. Pero lo que se hacía era una regla ya tomar la temperatura rectal para acordarse de ver, como tú dices, la normalidad del ano, ¿no? La patencia del ano, la permeabilidad del ano. Y entonces era como un recordatorio, pero eso debe hacerse dentro del examen físico. O sea, no necesitas meter un termómetro, con ver que esté presente ahí el ano, con que esté permeable, que tenga su reflejo anal también podría ser. Algunos ahora, para evitar el termómetro, le pasan una sonda. He visto que en las normas de la maternidad dice, ¿no? Con una sondita y verificar la permeabilidad anal. Pero siempre pues es una medida un poco invasiva. Entonces, como tú dices, mejor es examinar, ¿no? Acordarse dentro del examen físico, examinar también esa zona. Ahora, la eliminación del meconio no descarta una malformación anorrectal. ¿Por qué? Porque hay fístulas que le llamamos fístulas suficientes. O sea, puede ser que el ano no esté, como dicen, perforado, yo le digo, el ano no esté permeable, y haya una fístula, por ejemplo, recto vaginal o recto escrotal, ¿no? En el varoncito, y entonces la fístula puede ser suficiente, quiere decir que hace gran cantidad de meconio, y nosotros vemos, mira, ha hecho meconio, entonces el ano es normal. No necesariamente, puede ser una malformación anorrectal con una fístula suficiente. O sea, lo que hay que hacer es limpiar el meconio y examinar el ano. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Ok, doctora, muchas gracias. Ya. Muy bien, ahora sí creo que estamos sobre la hora. Ahorita llega la doctora Ortiz, me va a pescar que me he demorado las 2 horas. No, empezamos 5 minutos después. Muy bien, de todas maneras estamos a su disposición, tienen mi WhatsApp, me pueden abordar por el WhatsApp, ¿ya? Y tratando de responderles si queda alguna pregunta en el tintero. Bien, entonces los dejo, ahí pueden descansar unos minutitos mientras llegue la doctora. Gracias por su atención y ya nos estamos viendo. Me voy a comunicar con Araceli para ver cómo hacemos mañana con el grupo de práctica, ¿ya? Que estamos ahí que nos han mandado pues esto de que las clases se suspenden, pero no sabemos si van a abrir el centro de simulación. Ni siquiera el encargado estaba seguro, así que me iba a averiguar y me iba a decir si es que es así. Bien, hasta otra oportunidad. Gracias por su atención. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias.
Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora, sí se la escucha. Buenas. En unos 3 minutitos empezamos.